Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Todos ahí con su Biblia abierta en Mateo 7, del 1 al 5. Y leemos lo que dice la gloriosa palabra de Dios. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Vamos a meditar y autoexaminar nuestra vida por un momento a la luz de este glorioso y conocido texto. Este es un pasaje que con mucha frecuencia los cristianos lo malinterpretan y lo esgrimen para defenderse o justificarse de sus malas acciones y decir que ninguno tiene derecho a juzgarlo por sus pecados porque el otro es un pecador como él. Y lo esgrimen para tratar de minimizar su pecado. Pero si bien es cierto, hermanos, que todos somos pecadores, la Biblia sí autoriza hacer un juicio o un discernimiento donde uno pueda aprobar o desaprobar las buenas o las malas acciones de los demás. Si no se pudiera censurar a nadie, todo se volvería un caos. Cada cual podría hacer lo que le antoje y este mundo andaría peor de lo que está. Porque ¿qué es lo que enseña el progresismo y el mundo? Que cada cual tiene derecho a hacer lo que le venga en gana. En primer lugar, cuando nuestro Señor dice en el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, no quiere decir que esté mal hacerlo en toda circunstancia. Lo que el Señor está diciendo en el texto es que no debemos juzgar a los demás de manera inapropiada. El Señor está condenando aquí es la actitud del corazón, la manera arrogante e implacable en que se realice el juicio o la censura contra la mala acción de la otra persona. El Señor entonces aquí lo que está juzgando o condenando es la actitud del corazón, la arrogancia implacable, inmisericordia que a veces toma la persona cuando censura el pecado y la maldad en el otro. Por eso el Señor dice en el verso 2, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Es decir, tenga mucho cuidado, porque la manera en que tú juzgues al otro, también te van a juzgar a ti. Esto quiere decir que a la hora de juzgar la mala acción de nuestro hermano, debemos ser misericordiosos y ser compasivos a la hora de censurar o condenar la acción de otro. Debemos ser misericordiosos y compasivos. ¿Por qué razón? El Señor nos está advirtiendo ahí, porque usted también puede llegar a caer y llegar a estar en la misma silla del juicio. De esa misma manera también lo van a juzgar o lo van a censurar a usted o me van a censurar a mí.
si soy inmisericordiante e implacable en la manera de juzgar y condenar a otro? Noten lo que dice Mateo 7:2, ahí mismo. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En segundo lugar, el Señor también quiere enseñarnos aquí que a la hora de juzgar o de censurar la mala acción, debemos hacerlo no creyéndonos más justos y mejores que la persona censurada. ¿Escucharon eso? A la hora de censurar o de juzgar la mala acción de la otra persona, debemos hacerlo siempre teniendo en cuenta que no somos más justos ni mejores que la persona censurada, sino que debemos hacerlo tomando en cuenta nuestra propia pecaminosidad. Si esto hacemos, seremos refrenados de ser arrogantes, implacables e injustos a la hora de juzgar a nuestro hermano que cayó en pecado. Cuando no tenemos en cuenta nuestra propia pecaminosidad, somos implacables, somos injustos en la manera de juzgar al otro. Y esto debemos tenerlo muy en cuenta. Ustedes recuerdan lo que pasó con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y se la trajeron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, en la ley dice, venían implacables e inmisericordios. En la ley dice que la mujer o el hombre que es sorprendido en adulterio debe ser muerto por apedreamiento. ¿Qué les dice el Señor? El que esté libre de pecado, que tire, que arroje la primera piedra contra ella. Y seguía escribiendo en tierra. ¿Y cuál fue la reacción desde el más viejo hasta el más chico? Que todos soltaron la piedra y se fueron yendo uno por uno. ¿Por qué razón se fueron? Porque el Señor les hizo ver que ellos también eran dignos de ser ¿qué? Apedreados, que no eran más justos que la mujer que estaban censurando y castigando allí con esa impiedad. Hermanos queridos, ¿qué le dijo el Señor Jesús a la mujer cuando se levanta de la tierra? ¿Dónde están los que querían apedrearte, ajusticiarte? Ella dice: se han ido, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿El Señor está tolerando el pecado de la mujer? En ninguna manera. Le está mostrando su amor misericordioso. La está llevando con su amor misericordioso al arrepentimiento, al cambio genuino y verdadero. Y así es que nosotros debemos siempre ser, tener misericordia y compasión si vamos a juzgar la mala acción del otro, que no la estamos negando, por supuesto, porque las personas se equivocan y cometen pecados. Pero a la hora de juzgar la mala acción debemos considerar primero nuestra propia condición caída, nuestro propio pecado. En consecuencia, hermanos, el Señor lo que realmente nos está enseñando en este texto es que cuando yo miro y condeno al otro o el pecado de otro, Dios me está mostrando mi propio pecado. Me está mostrando que yo soy más pecador que la persona a la cual estoy juzgando. Por tanto, esto me indica que en primer lugar, antes de censurar al otro, debo prestarle muchísima más importancia a mi propio pecado. Como no le prestamos importancia a mis propios pecados, me yergo como el juez justo para aplastar al otro. Y eso es condenable a los ojos de Dios, a los ojos del Señor Jesucristo. En otras palabras,
No le pongo cuidado a la viga que está en mi propio ojo por mirar la basurita de pecado del otro. Porque la viga de pecado, de mis propias maldades, no me deja ver claramente para poder ayudar a sacar la basurita que está en el ojo de mi hermano. Y en tercer lugar, el Señor nos enseña que cuando actuamos así, sin misericordia, sin compasión, sin amor al juzgar al otro, somos hipócritas, porque fingimos ser lo que no somos. Observe lo que dice el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo llama el Señor a la persona que actúa sin misericordia, censurando y aplastando al otro, sin considerar su propio pecado? ¿Cómo lo llama? ¿Por qué cree que los llama hipócritas? Al Señor que conoce todo del ser humano, que conoce cuál es la actuación del hombre. Porque esa persona allí que se está yerguiendo como un juez justo, realmente no es un juez justo. Está fingiendo ser justo, porque es un pecador peor que el que está condenando. Aquí no estamos diciendo que estamos alcahueteando el pecado del otro. Aquí el Señor nos está enseñando esa gran lección: a ser misericordiosos y a no actuar injustamente a la hora de censurar el pecado o la mala acción del otro. Hermanos, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Al considerar o al tratar nuestro propio pecado, antes de juzgar o de censurar el pecado del otro, eso me hará apto, óiganlo bien, me hará apto, me dará autoridad moral para ayudar a sacar la basurita del pecado del ojo de mi hermano. Pero primero tengo que considerar ¿qué cosa? Mi propio pecado, mi propia condición pecaminosa. Porque si tú estás en pie y no has pecado a la manera que ha pecado el otro, ¿saben por qué es? Por la gracia y la bondad de Dios. No es porque tú tengas mérito, es porque Dios ha puesto el Santo Espíritu en ti. Y el Santo Espíritu es el que te ha movido, el que te ha santificado, el que te ha impulsado, el que ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad para que tú te apartes del pecado. Pero el que esté firme, mire que no caiga. O sea que el propósito de nuestro Señor con estas palabras es enseñarnos que al juzgar el pecado de mi hermano, no es para humillarlo, ni para caerle implacablemente con todo el peso de la ley como los fariseos que llevaron la mujer pecadora ante el Señor. ¿Con qué intención iban ellos? Con la intención de caerle con todo el peso de la ley. Esto es lo que merece esa acción. Pero el Señor viene y nos muestra otro ángulo perfecto, la ley del amor, que nos enseña que en lugar de aplastar y de acabar una persona que cae en pecado por debilidad, porque somos humanos, el propósito es restaurarla y llevarla con la confrontación amable y amorosa, pero firme de la palabra de Dios, a un cambio de transformación de corazón, para que esa persona que está en pecado se levante y honre y glorifique a nuestro Dios junto con nosotros, que estamos en pie y que por su gracia no hemos caído. Amén. Ese es el propósito, hermanos. No es humillar al otro, no es desprestigiar al otro, no es hacerlo a un lado, no es ser implacables. Más bien el propósito es
que tenemos la oportunidad de restaurarle y sanarle esa maldad con nuestra ayuda. Por eso el texto dice: entonces verás bien. Si considero mi propio pecado, veré bien. ¿Para qué? Para sacar la la basurita del ojo de mi hermano. ¿Cómo soy apto para sacar o ayudar a sacar la basurita del ojo de mi hermano? Cuando considero primeramente ¿qué? Mi pecado, mi maldad. Así seré apto. Ustedes recuerdan que el Señor dijo que a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo también una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era el religioso, el que se creía santo y perfecto, y el publicano era un pecador, cobrador de impuestos, odiado, ladrón, por supuesto, con todas vejámenes de pecado. El fariseo, al subir al templo a orar junto con el publicano, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuchen al fariseo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, no soy injusto, los otros sí, los otros son adúlteros, ni aún como este publicano soy, Señor. Te doy gracias por eso. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, contrito, humillado, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y cuál fue el diagnóstico del Señor en esa escena? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se enaltece, el que se humilla, será enaltecido. Oh, Señor, nos dé la gracia de siempre ser bíblicos a la hora de actuar, porque muchas veces decimos ser bíblicos a la hora de actuar y no estamos siendo bíblicos. Estamos tomando la Biblia para justificar nuestra mala acción, hermanos, y eso es más pecado aún. ¿Qué hacían los fariseos? Tomaban la Biblia y justificaban sus acciones a la luz de la palabra de Dios, pero mal interpretada y mal aplicada. Que Dios nos ayude, hermanos, porque como dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Que Dios nos dé esa gracia, hermanos, de ser como el apóstol Pablo y de hacer lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 4? Escuchen lo que dijo. Dijo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, su propia vida, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro. Que Dios nos dé esa gracia, hermano. Examínese hoy. ¿Has actuado a la manera del que tiene la viga en el ojo? ¿Estás andando rectamente en estos momentos? ¿Consideras que no eres tan pecador como los otros? Gloria a Dios. ¿A quién es la gloria? A Dios. No es por tu esfuerzo, no es por tu valentía, es por la misericordia de Dios que estás en pie.
Es por la misericordia de Dios que te mantienes firme, no por tu propia fuerza. Nosotros nunca debemos robarle la gloria a Dios, ni erigirnos como jueces implacables. Podemos censurar el pecado y la maldad del otro con un corazón compasivo y misericordioso como el del Señor Jesucristo, firme, pero al mismo tiempo compasivo y misericordioso para restaurar el corazón de nuestro hermano que está caído. Que Dios les ayude y me ayude a mí para actuar de esa manera. Amén. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora de la mañana y te pido perdón por mis pecados, como pido perdón por los pecados de mis hermanos, que estoy seguro hemos sido inmisericordias, implacables, en el momento de censurar el pecado de nuestro hermano que está caído o que fue sorprendido en una falta. Porque tú nos dices en tu palabra que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que estáis bien, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El propósito es restaurar al que está caído, no aplastarlo, ni llenarlo más de amargura y de resentimiento. Debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados y después estemos en la silla del juicio y con esa medida de juicio que hemos medido, nos van a medir a nosotros. Dios, ayúdanos a mirar siempre el orden, el esquema, los parámetros y la norma de tu santa palabra en todas las cosas que hagamos en este mundo. Ayúdanos, Señor, siempre a tener en cuenta la palabra de Dios en todas las cosas, porque así evitaremos de pecar contra ti y contra nuestros hermanos. Perdónanos, Señor. Te pido perdón porque yo he cometido esa falta y estoy seguro que todos aquí, mis hermanos, también la han cometido. Ayúdanos, Señor, a tener ojos libres de la viga de nuestro pecado para poder ver bien, para poder ver con los ojos de Cristo al hermano que tiene la basura de pecado en su ojo y así sacarla para que él también pueda ver el amor de Cristo, el amor restaurador y glorioso que nos fue dado en Él. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre amado. Amén y amén.